Viernes 8 de marzo del año 2024, reunidos todos en Espíritu Canal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por una mañana más que nos regalas. Encomendamos a todas las personas que están trabajando fuerte en su cuaresma, luchando por vencer los demonios, por vivir en gracia. Estamos en ese caminar, Señor. Permítenos nuevamente enfrentarnos cada día al trabajo necesario para irnos enfrentando a nuestra realidad, pero bajo la luz de Dios. Que el enemigo no nos engañe y que nosotros no busquemos el engaño o no nos dejemos engañar por las palabras seductoras, por lo que nos atrae, que finalmente nos roba nuestra paz y nuestro trabajo, nuestro compromiso en la fe. Bendícenos, Señor, para dar un buen resultado, para hacer que tú te sientas orgulloso de nosotros. Permítenos, Señor, en esta mañana arrancarte una sonrisa, una alegría de la manera como vivimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, hermanos, estamos en Espíritu Canal. Viernes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 12, versos 28 al 34. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Repitamos estas palabras de Jesús en nuestro interior, hagamos resonar hasta que salgan de nuestra boca convencidos. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, y al prójimo como a uno mismo. Vamos a preguntarnos, ¿esto orienta realmente mi vida en este mandamiento? ¿Se refleja este mandamiento en mi vida diaria? Nos hará bien en esta oportunidad, durante este día, durante la tarde y esta noche, antes de dormir, hacer el examen de conciencia sobre esta palabra, para ver si hoy he amado al Señor y he dado un paso, haciendo un poquito de bien a los que hemos encontrado. ¿Qué tanto bien he hecho este día de hoy? ¿Qué tanto bien haré? ¿Qué tanto llevaré a personas al camino de Dios? Que cada encuentro sea dar un poco de bien, un poco de amor que viene de esta palabra, que la Virgen María, en quien se hizo carne el Verbo de Dios, nos enseñe a acoger en nuestro corazón las palabras vivas del Evangelio. Ahí se encuentra nuestra salvación, obedeciendo al Señor que nos ha invitado a responder ante estos mandatos. Por su inmenso amor, vivimos en la luz del Evangelio. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, el origen de todos nuestros males está en servir a la riqueza y no a Dios. Hace casi 2000 años Jesús cuestionaba a sus oyentes diciéndoles: ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Lucas 1:13. Sin embargo, en todo este tiempo no se ha aprendido mucho sobre la profundidad de estas palabras de Jesús. El dinero sigue siendo lo que determina la voluntad y por tanto la conducta de la gran mayoría de las personas. Esto no es un problema minúsculo, se trata de algo muy, muy, muy serio. Pues los adeptos que están ganando el amo tirano, ¿cuál es el antagonista de Dios? Son cada vez más numerosos y más violentos. Detrás de toda la violencia hay un interés económico y por tanto un servicio inconsciente o consciente a ese amo que son
las riquezas. El afán por el dinero está llevando al hombre a la ceguera terrible que no le permite ver a los demás como seres humanos. Por un poco de dinero o por un poco de poder que tiene el mismo origen, se traiciona, se vende la dignidad, se pierden los escrúpulos, se cosifican a las personas. Al mismo Jesús lo vendieron por dinero. Se hacen muchas otras cosas más. Dios está pasando a un segundo lugar. Y en el peor de los casos, no ocupa ya lugar alguno en la vida de muchos. Lo peor de todo es que quien sirve a las riquezas nos hace perder a todos. Nadie gana bajo estas circunstancias. Pero entonces, ¿qué hay que hacer para que las riquezas no sigan deslumbrando a todo el mundo y haciéndoles creer que así la vida es mejor? ¿Cómo evitar que por dinero un joven mate a otro? Las soluciones que incluyen violencia, aunque ésta sea institucional, no pueden ser eficaces. Pues nunca la violencia ha arreglado nada en la historia, solo ha dado momentos de estabilidad en los que se fragúan los deseos de desquitarse, y en todo esto sin servir a Dios. Es necesario entonces que volvamos a meditar sobre los valores que nos presenta el Evangelio, pues quienes los hemos practicado estamos seguros de que no es utópico este modo de vivir recomendado por nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, un país en el que se acogió el cristianismo como el mejor modo de vivir debe retomarlo. No es el cristianismo lo que ha fallado, ni lo que está fallando ahora. Somos las personas las que no hemos sido fieles a esos principios. Es indispensable volver a la promoción y encarnación de esas enseñanzas que nos aliviarían de todo aquello que nos impide ser felices. Nadie tiene miedo de estar junto a una persona buena. Son las que practican el mal, que nos atemorizan y nos estorban para ser libres. Por eso nunca sería una mala inversión ni de tiempo ni económica el trabajar para lograr que cada vez haya más personas buenas. Esto será lo único que nos alcance la seguridad que anhelamos. Bienaventurados aquellos que trabajan por la paz. Sobre todo quienes conocemos lo que la palabra de Dios nos propone, no podemos escatimar esfuerzos por seguir fomentando círculos en los que se reúnan hombres y mujeres, no solo para estudiar la palabra de Dios, sino sobre todo para meditarla y aprender a vivir según lo que nos propone. Debemos lograr que se conozca el verdadero mensaje de Jesucristo, que no consiste en la mera formulación de ritos o participación en los mismos de una manera casi mágica, ni consiste en una serie de normas que si no se cumplen se está en pecado. El cristianismo es un modo de vivir, por lo que se debe aprender a ser cristiano en todas partes y en todo momento. Proponemos como una concreción de lo anterior que en cada familia cristiana se reúne al menos una vez a la semana para orar juntos con la ayuda de la palabra de Dios. Proponemos herramientas catequéticas, subsidios, formas, en las cuales la intención es que Cristo reine en los hogares. No que el niño termine su formación, haga su sacramento y se regrese a su casa como algunos lo piensan, sino realmente que ahí en la familia reine Cristo Jesús como piedra angular. Una familia cristiana donde haya una oración, así en un ambiente de oración y guiados por la sagrada palabra, el pan de la palabra, lean los textos bíblicos propuestos para ese día. No es algo muy difícil de hacer, pero eso transformaría tu familia, haría que sus miembros piensen dos veces las cosas antes de hacerlas mal, aprenderían a ver en los demás personas que no deben ser tratadas de mala manera, sobre todo aportaría a la sociedad personas con valores, de esas que nos dan gusto encontrar. Los clérigos y las personas consagradas podrían participar guiando a esas familias hasta lograr que se afirmen estas prácticas cristianas. Si los que conocemos el Evangelio nos quedamos pasivos, cruzados de brazos, viendo cómo aumentan los que sirven al mal amo, no tardaremos en estar unidos a aquellas actitudes que hoy reclamamos que desaparezcan, y también doblaríamos nuestras rodillas ante ese Dios dinero. Reflexionemos en esta Cuaresma en el tema de hoy. En la sección de Santos y Conversos hoy celebramos a San Juan de Dios. San Juan de Dios estuvo de soldado bajo las órdenes del genio de la guerra, Carlos V, en batallas muy famosas. La vida militar lo hizo fuerte, resistente y sufrido. La Santísima Virgen lo salvó de ser ahorcado, pues una vez lo pusieron en la guerra a cuidar un gran depósito, y por no haber estado lo suficientemente alerta, los enemigos se llevaron todo.
Su coronel dispuso mandarlo ahorcar, pero Juan se encomendó con toda fe a la Madre de Dios y logró que le perdonaran la vida. Dejó la milicia porque para eso no era muy adaptado. Salido del ejército, quiso hacer un poco de apostolado y se dedicó a ser de vendedor ambulante de estampitas y libros religiosos. Cuando iba llegando a la ciudad de Granada, vio a un niñito muy pobre, muy necesitado, y se ofreció bondadosamente a ayudarlo. Aquel pobrecito en la representación era la representación misma del niño Jesús, el cual le dijo: Granada será tu cruz, y desapareció. Estando Juan en Granada de vendedor ambulante de libros religiosos, de pronto llegó a predicar una misión el famoso padre San Luis de Ávila. Juan asistió a una de sus grandes, elocuentes diálogos y sermones, y en pleno sermón, cuando el predicador hablaba contra la vida de pecado, nuestro hombre se arrodilló y empezó a gritar: misericordia, Señor, que soy un pecador. Salió gritando por las calles pidiendo perdón a Dios. Tenía apenas unos 40 años. Se confesó con San Juan de Ávila y se propuso una penitencia muy especial: hacerse loco para que la gente lo humillara y lo hiciera sufrir muchísimo. Repartió entre los pobres todo lo que tenía. En su pequeña librería empezó a deambular por las calles de la ciudad pidiendo misericordia a Dios por todos sus pecados. La gente lo creyó loco y empezó a atacarlo a pedradas y a golpes. Al fin lo llevaron al manicomio y los encargados le dieron fuertes palizas, pues ese era el medio que tenía en aquel tiempo para calmar a los locos: azotarlos fuertemente. Pero ellos notaban que Juan no disgustaba en esos azotes que le daban, sino que le ofrecía todo a Dios, pero al mismo tiempo corregía a los guardias y les llamaba la atención para que, por el modo tan brutal que tenían de tratar a los pobres enfermos, se enfocaran en él y a los demás los dejaran en paz. Aquella estadía de Juan en ese manicomio, que era un verdadero infierno, fue verdaderamente providencial, porque se dio cuenta del gran error que es pretender curar las enfermedades mentales con métodos de tortura. Y cuando quedó libre, fundó un hospital, y ahí, aunque él sabe poco de medicina, demostrará que él es mucho mejor que los médicos, sobre todo en lo relativo a las enfermedades mentales. Enseñará con su ejemplo a ciertos enfermos que hay que curarles primero el alma si se quiere obtener después la curación de su cuerpo. Sus religiosos atienden a enfermos mentales en todos los continentes y con grandes y maravillosos resultados, empleando siempre los métodos de la bondad y de la comprensión, en vez del rigor de las torturas. Cuando San Juan de Ávila volvió a la ciudad y supo que a su convertido lo tenían en un manicomio, fue y logró sacarlo y lo aconsejó que ya no hiciera más la penitencia de hacerse loco para ser martirizado por las gentes. Ahora se dedicará a una verdadera locura de amor: gastar toda su vida y sus energías, ayudar a los enfermos más miserables por amor a Dios, por amor a Jesús, a quien ellos representan. Juan alquiló una casa vieja y allí empezó a recibir a cualquier enfermo, mendigo, loco, anciano, huérfano y desamparado, que le pidió su ayuda. Durante todo el día atiende a cada uno con el más exquisito cariño, haciendo del enfermo una presencia divina. Entonces cocinaba, atendía, era enfermero, mandadero, padre, amigo y hermano de todos. Por la noche se va por la calle pidiendo limosnas para esos hermanos. Pronto se hizo popular en toda Granada el grito de Juan en las noches por las calles. Él iba con unos morrales y unas ollas gritando: hagan el bien, hermanos, para su mismo bien. Las gentes salían a la puerta de sus casas y les regalaban cuanto les había sobrado de la comida del día. Al volver cerca de medianoche se dedicaba a hacer aseo en el hospital, y a la madrugada se echaba a dormir un rato debajo de una escalera. Un verdadero héroe de la caridad. El señor obispo, admirado por la gran obra de caridad que Juan estaba haciendo, le añadió 2 palabras a su nombre de pila y empezó a llamarlo Juan de Dios, y así lo llamaron todos en adelante. Como este hombre cambiaba frecuentemente su vestido bueno por los harapos de los pobres que encontraba en las calles, el prelado le dio una túnica negra como uniforme. Así se vistió hasta su muerte, y así han vestido sus religiosos por varios siglos. Un día su hospital se incendió y Juan de Dios entró varias veces por entre las llamas a sacar a los enfermos, y aunque pasaban por en medio de enormes llamaradas no sufría quemaduras. Logró salvarle la vida a todos aquellos pobres. Otro día el río bajaba enormemente crecido y arrastraba muchos troncos y palos. Juan necesitaba abundante leña para el invierno, porque en Granada hace mucho frío, y a los ancianos les gustaba calentarse alrededor de la hoguera.
Entonces se fue al río a sacar troncos, pero uno de sus compañeros muy joven se adentró imprudentemente entre las violentas aguas y se lo llevó la corriente. El santo se lanzó al agua a tratar de salvarle la vida, y como el río no bajaba supremamente frío, esto le hizo daño para su enfermedad de artritis y empezó a sufrir espantosos dolores. Después de tantísimos trabajos, ayunos y trasnochadas por hacer el bien y resfriados por ayudar a sus enfermos, la salud de Juan de Dios se debilitó totalmente. Él hacía todo lo posible porque nadie se diera cuenta de los espantosos dolores que lo atormentaban día y noche, pero al fin ya no fue capaz de simular más. Sobre todo la artritis le tenía sus piernas retorcidas y le causaba dolores indecibles. Entonces una venerable señora de la ciudad obtuvo del señor obispo autorización para llevarlo a su casa y cuidarlo un poco. El santo se fue ante el Santísimo Sacramento del altar y por largo tiempo rezó con todo el fervor antes de despedirse de su amado hospital. Le confió la dirección de su obra a Antonio Martín, un hombre a quien él había convertido y había logrado que se hiciera religioso y colaborador suyo, junto con otro hombre a quien Antonio odiaba, y después de amigarlos logró el santo que le ayudaran en su obra en favor de los pobres como dos buenos amigos. Ya estamos en la Rola del Alma, la canción se llama Santa María del Camino, y en el canal de Alma Misas hasta los acordes nos ofrecen. Entonces ahí está para aquellos que tocan la guitarra y pueden sacar esta rola para las misas. Ahí está en esta Rola del Alma. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el chiste de fin de semana, un borracho necio le dice al taxista: lléveme donde hay mujeres malas. El taxista, muy cristiano, lo llevó a las afueras del hospital de mujeres. Y ahí lo dejó. ¿Por qué me dejas aquí? Y le dices que aquí hay mujeres malas del riñón, mujeres malas del hígado, del corazón, del cuello, rodilla, manos, ojos y todo. En Curiosidades de la Iglesia Católica, mi hijo amado, la escena del bautismo de Jesús cumple un papel decisivo en el Evangelio de San Marcos, en tanto que sitúa al Señor Jesús ante los lectores del Evangelio. Jesús, recién llegado de Nazaret al Jordán, es un israelita entusiasmado con la renovación religiosa y social de su pueblo. Por eso mismo presta oídos al mensaje del Bautista. Es un verdadero hijo de Abraham que vive pendiente de las promesas y la esperanza de Israel. Ahora bien, la escena del bautismo revela su íntima y única relación con Dios, que lo confiesa como su hijo preferido. Esta distinción no es un privilegio, sino un reconocimiento. Jesús es el amado de Dios porque vive como hijo obediente al Padre. La carta de San Juan nos comparte el testimonio supremo. Es por medio del Hijo que accedemos a la vida eterna que el Padre nos comunica. En Curiosidades. En la buena onda de hoy, no se olviden que viene el encuentro de las familias este domingo 10 de la mañana en la Catedral de Azcapotzalco. Apoyamos al Padre Decano Juan Carlos Alatriste en esta misión. Todas las familias traten de reunirse en oración de encuentro con el Señor. Es lo necesario, es lo más recomendable, poder vivir otra vez en una fortaleza espiritual en el hogar, en el corazón, en el alma. Es unirse como familia a los pies del Señor. Seguimos orando por este cursillo de mujeres que se está desarrollando en este momento y pedimos para que salgan totalmente de colores. El Señor les guarde, les protege y les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno, muy contento de estar aquí en esta mañana de viernes, ya para fin de semana. Espíritu Canal con todos nosotros, denle like y suscríbanse. Gracias, queridos hermanos, por compartir esta herramienta evangelizadora, que el único fin que tiene es que Cristo se conozca más y se ame. Gracias.